Hola, te doy la bienvenida al curso Desarrollo Web con el Framework Rebel en Go. Soy Gerson Martínez, ingeniero en telemática y DevOps apasionado por el desarrollo y la infraestructura. ¿Te fascina el mundo de las tecnologías disruptivas que unen el desarrollo con las operaciones? Esa es precisamente mi pasión. Soy cofundador y CEO de Crashel, una plataforma innovadora que brinda servicios DevOps, donde he liderado una amplia gama de proyectos de desarrollo, incluyendo temas de seguridad y despliegues en la nube. Actualmente lidero un equipo de talentosos ingenieros DevOps, colaborando con reconocidos proveedores de servicios en la nube como AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Además, soy desarrollador de sistemas que automatizan procesos utilizando lenguajes de programación como Python y Go. Mi experiencia me ha permitido adquirir un profundo conocimiento en las siguientes áreas: desarrollo web, seguridad informática, despliegues en la nube, DevOps, automatización de procesos y liderazgo de equipos. Me encantaría conectar contigo y poder compartir mi experiencia. Puedes encontrarme en mi sitio web como gersonmartinez.com, en LinkedIn también como Gerson Martínez y en Twitter o X como @AntonioMoreno_SM. Estoy aquí para compartir mis conocimientos y ayudarte a crecer en tu desarrollo profesional. ¿Qué necesitas para embarcarte en esta aventura? Así que para aprovechar al máximo este curso, te recomiendo tener conocimientos básicos en las siguientes áreas, como navegación básica en la terminal. Esto implica un manejo de comandos esenciales para interactuar con su sistema operativo y herramientas de desarrollo. Programar con Go, o sea, manejar los conceptos básicos del lenguaje Go, incluyendo variables, tipos de datos, funciones, bucles y estructuras de control. Además de ello, gestionar su código con Git y GitHub. Esto para versionar y compartir su código de manera efectiva. No se preocupe si no tiene experiencia previa. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en todos los procedimientos, con explicaciones amenas y con recursos descargables. Así, ¿qué encontrarás en este curso? Bueno, dominar la configuración del entorno en el Framework Rebel de Go. Esto sirve para preparar tu equipo de trabajo instalando las herramientas necesarias y aprendiendo a configurar Rebel para comenzar a crear aplicaciones web. Además, crear servicios web y manipular su configuración. Pon en marcha servidores web Rebel para ejecutar tu aplicación web localmente y probar su funcionamiento. Además, crear rutas y manejar peticiones HTTP. Así que aprenderás a crear rutas para diferentes secciones de tu aplicación web. Además de ello, a crear interfaces atractivas y fáciles de usar para tu aplicación web utilizando plantillas HTML. Esto es, gestionar plantillas y cargar contenido estático. Y por último, adaptar el diseño de una web completa e incorporación de datos dinámicos, para que podamos definir un diseño base que se mantenga constante en todas las páginas de tu aplicación web. Prepárate para convertirte en un experto en el dominio de Rebel como framework web y llevar tus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Por supuesto, al finalizar este curso habrás logrado configurar tu entorno de desarrollo en Go para Rebel, haciendo la instalación de herramientas necesarias y aprender, por supuesto, a configurar Rebel para comenzar a crear aplicaciones web. Además de crear y levantar servidores web Rebel, diseñando e implementando rutas, a su vez de desarrollar una web completa, gestionando contenido estático y datos dinámicos. Con las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso, estarás listo para enfrentar los desafíos del desarrollo web en Go usando Rebel, por supuesto con confianza y profesionalismo. En esta lección, exploraremos las diversas funcionalidades y características de Rebel, un framework web de alto rendimiento diseñado para desarrollar aplicaciones web escalables en el lenguaje de programación Go. Rebel se destaca por su enfoque en la productividad del desarrollador, el rendimiento optimizado y la seguridad integrada. Por supuesto, tenemos algunos objetivos. Comprender cómo instalar Rebel y gestionar las dependencias esenciales para comenzar un proyecto. Aprender los pasos para inicializar un nuevo proyecto Rebel y establecer la estructura básica del proyecto. Comprender la importancia de las variables de entorno y cómo configurarlas para adaptarse a las necesidades específicas de un proyecto. Explorar la configuración del servidor de desarrollo para garantizar un entorno de desarrollo local eficiente
y fácil de usar. Así que vamos a la práctica. Nos encontramos ubicados en este momento en la herramienta Visual Studio Code y como puedes recordar, también ya habíamos clonado el repositorio llamado Frameworks Web en Go. La terminal que teníamos ejecutando anteriormente ya no nos sirve, por lo cual vamos a trabajar directamente desde Visual Studio Code. Para ello entonces podemos abrir una nueva terminal de esta manera, con un control L, bien para limpiar. Y ahora lo que voy a proceder a hacer es crear un directorio con el nombre del framework, en este caso Rebel. Puedo hacer un mkdir make directory y le puedo indicar Rebel. Luego puedo acceder a Rebel de esta manera y estoy dentro, por lo cual el directorio lo podemos checar que se encuentra acá. En este caso se encuentra todavía vacío. Bien, porque no tenemos nada más. Puedo revisar rápidamente con Go Version, que tenemos la versión instalada correctamente y que lo podemos ejecutar desde acá. Para ello entonces, básicamente para poder instalar lo que es Rebel, bastaría con hacer un go get e indicarle la ruta donde se encuentra Rebel. Para ello entonces le indicamos que github.com/rebel command line y nos vamos a Rebel nuevamente. Hago enter. Bueno, no te preocupes por esto. Aquí te explico cómo solucionar este error. El error indica que estás intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. A partir de Go, en su versión 1.16, se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Bueno, para solucionar este detalle, vamos a seguir los siguientes pasos. Ahora mismo ya nos encontramos en el directorio Rebel, por lo cual voy a hacer un go mode init y voy a inicializar Rebel para crear o identificar este proyecto como un módulo de Go. Acaban de observar de que tenemos ahora un nuevo archivo llamado go.mod. Si se fijan, el módulo lo ha llamado Rebel, tal y como le hemos indicado, y en su versión va a ser funcional en el 1.21.0 de Go. Bien, para ello vamos a utilizar la recomendación que nos hace, que es aplicar el subcomando go install. Para ello entonces decimos go install, voy a limpiar la pantalla, y luego le pasamos nuevamente la ruta que habíamos ocupado anteriormente. En este caso github.com rebel cmd rebel. Aquí también le podemos indicar que instale la última versión, la latest. Así que damos enter mediante go install y este ya debería estar descargando y haciendo la instalación. Así que hacemos una espera simplemente y luego vamos a proceder a ejecutar el goget tal y como lo hicimos anteriormente. Por lo cual, si hago flecha arriba, lo tenemos acá, goget -u github.com rebel cmd rebel. Hago enter y esto finalizará con la parte de la descarga y la instalación de Rebel, además de las dependencias del proyecto. En este caso no tenemos tantas dependencias. Sin embargo, aquí he agregado ya dentro del Go Mode unos requerimientos que son los que se han especificado. Y a su vez ha creado también un go.sum de esta manera. Por lo cual podemos decir de que Rebel se ha instalado correctamente. Sin embargo, esto no es lo definitivo para poder encontrar de que Rebel se ha instalado, sino que podemos escribir el comando Rebel y ver qué nos aparece para verificar la existencia del mismo. Enter. Como pueden observar, ojo, el comando ha sido encontrado, pero este dice de que la forma de uso es diferente, no simplemente aplicar Rebel. Como puedes observar, ya encuentra la ruta de instalación de Rebel, que en este caso es en el Go Path, como habíamos indicado en la variable de entorno. Dice que va a ir hasta GoBeam y en Beam va a instalar rebel.exe, en el cual acepta todos estos parámetros o flags. Bien, nosotros vamos a ubicar rápidamente para aprender a utilizar algunos parámetros, algunos subcomandos, como por ejemplo el new, el run, el build, entre otros. Por lo cual, ahora
vamos a validar realmente si Rebel se encuentra ubicado en el sitio que indica. Para ello voy a iniciarle un ls, dice que sería bin, hacemos un enter y entonces buscamos Rebel y en efecto acá se encuentra rebel.exe. Si tú te preguntas cómo es que has llegado hasta ahí, entendamos de que virgulilla está indicando que va a entrar en el usuario actual. Entonces es básicamente lo mismo a que diga al usuario actual vas a ir /go /bin rebel y ahí vas a encontrar Rebel. Y esa es la razón por la cual lo encuentra. Bien, vamos a proceder ahora con la inicialización de un proyecto Rebel. Y para ello, ha llegado la hora, vamos a indicar mediante Rebel y le vamos a decir new. Y con new también le podemos pasar un flag "-a". Esto para aplicar directamente a un conjunto de directorios o a un directorio. Esto no es obligatorio, por lo cual se lo puedo quitar también en el caso de que solamente quiera un directorio. Entonces le indico Rebel Application, por ejemplo, hago Enter y ahora procede a ejecutarlo y a crearme toda la estructura de directorios de la aplicación. Si se fijan, a mi izquierda, acá ha aparecido un directorio llamado Rebel Application. Si despliego acá, entonces aparece una estructura de directorios. Wow, mira, app, conf, messages, public, test, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ya que ha creado la estructura básica de un proyecto Rebel con todos los archivos necesarios seguramente, ¿cómo inicializamos este servidor? Para ello entonces, ya me lo está indicando acá. You can run it with, y aquí dice Rebel Run -a Rebel Application. Igualmente el -a no es obligatorio, por lo cual lo podríamos omitir también. Sin embargo, podemos aplicar tal y como lo recomienda, lo pego y en este momento le está indicando de que lo que va a inicializar va a ser Rebel Application. Así que hago Enter. En este caso me está indicando un error. Acá, ese error es normal que se dé, porque luego dice Downloading Related Packages y lo que está haciendo es descargar los paquetes. Luego que lo ha descargado, nos está indicando de que luego que ha hecho eso, dice, hey, desde el endpoint localhost, yo te genero mediante este puerto el servidor, por lo cual puedes acceder directamente localhost 2.23.403, que sería el puerto por el cual vamos a acceder. Sin embargo, dice que hay un proxy escuchando de Rebel, en este caso que podemos lanzarlo desde el navegador con el puerto 9000. Para ello entonces voy a ir al navegador y voy a buscar directamente localhost 9000. Lo tenemos por acá. Y podemos observar que en la primera no carga. ¿Por qué? Porque al parecer está esperando una primera solicitud para compilar. Si hago nuevamente volver a cargar, se fijan que esta vez me dice funciona, me dice. ¿Ya? Y abajo, voy a hacer esto a un lado, y acá abajo me está indicando de que ha habido una request. En este caso podemos ya pasar un buen rato dándole información sobre qué significa toda esta solicitud, donde lo primero que solicita van a ser los recursos estáticos, a su vez el método al cual lo manda a llamar, en qué momento se inicializó esto, así que todo esto queda grabado acá, además del status quo del servidor, que en este caso fue 200, o sea que responde correctamente. Si yo recargase esta página, entonces hace una nueva solicitud con toda la información. ¿Qué información es la que consulta? Bueno, si haces un clic derecho, inspeccionar, y luego te vas a Network, y hacemos nuevamente acá, serían los archivos que aparecen acá señalados, los que manda a llamar a la solicitud. Esto ya tiene que ver con temas de redes, en cuanto a que si hay archivos que ya están cacheados, ya no los manda a llamar, simplemente los reutiliza desde el navegador. Así que nada, ya podemos encontrar de que el servidor está corriendo en el puerto 9000 y que la aplicación en sí se está dando a conocer
desde esa dirección, tanto como si fuese un 127.0.0.1 o localhost 2.9000. En esta clase hemos abordado de manera detallada la configuración del entorno, por lo cual ya podemos empezar a trabajar de manera efectiva con el framework Rebel. Y al alcanzar estos objetivos establecidos, hemos sentado las bases para un desarrollo sin complicaciones y una experiencia de codificación eficiente. En esta clase, exploraremos la estructura de un proyecto Rebel en Go. Analizaremos cada uno de los directorios y archivos que componen un proyecto Rebel, comprendiendo su significado y función dentro del contexto de desarrollo web. Entender la organización del proyecto. Necesitamos analizar cada directorio y archivo en la estructura del proyecto Rebel para comprender cómo están organizados los diferentes componentes de una aplicación web. Además, identificar el propósito y la funcionalidad de cada archivo y directorio en el proyecto Rebel, incluyendo los controladores, rutas, vistas y archivos de configuración. Bien, vamos a ello. Antes hemos hecho funcionar un servidor web. En este caso, vamos a focalizarnos ahora en entender para qué sirve la estructura de directorios. Para ello entonces voy a ocultar la terminal, voy a cerrar esto, porque necesitamos focalizarnos para qué sirve cada directorio y archivo. Por lo cual vamos a pasear sobre ellos. App. Este directorio contiene todos los archivos relacionados con la lógica de la aplicación, incluyendo controladores, rutas y vistas. Acá podemos checar controllers, routes, views. En este caso, el directorio app tiene un archivo inicial llamado init.go. Este archivo lo que hace es inicializar la aplicación. Para ello también tenemos el directorio controllers. Y controllers contiene los controladores de la aplicación. Y los routes también se hace cargo de las definiciones de las rutas de la aplicación. Y temp es un directorio temporal utilizado durante el desarrollo. Y views, por supuesto, este directorio contiene las plantillas HTML utilizadas para renderizar las vistas de la aplicación. Voy a volver a plegar esto a app para luego pasar al directorio conf. Y este directorio conf contiene archivos de configuración para la aplicación, incluyendo el fichero app.conf. Este archivo app.conf están ligadas todas las opciones o directrices de configuración tanto para la aplicación como el servidor web. Además de que encontramos routes para definir las rutas de la aplicación. Luego encontramos messages. Y messages contiene archivos de mensajes internacionales para la aplicación. Luego tenemos public. Este directorio contiene archivos estáticos como hojas de estilo, CSS, scripts de JavaScript, tenemos por acá, y a su vez también cualquier tipo de archivo estático que se servirá públicamente, como también pueden ser los fonts o las imágenes. Acá directamente ya encontramos dentro de CSS, por ejemplo, que está agregado la hoja de estilo de Bootstrap en su versión 3.3.6. Y a su vez podemos encontrarlo tanto en el área de JavaScript, donde encontramos a Bootstrap, pero también encontramos otra librería llamada jQuery. Perfecto. Luego, el directorio target. Este directorio contiene los archivos binarios generados durante el proceso de compilación de la aplicación. Como pueden observar, tenemos un rebel application.exe, lo cual este sería mi ejecutable. Y finalmente encontramos los tests. Y este es un directorio que contiene archivos de prueba para la aplicación. Luego el gitignore, que este lo ha creado también para poder evitar que envíe los directorios test_result, temp y route. Estupendo. La estructura de un proyecto Rebel en Go
proporciona una organización clara y coherente para el desarrollo de aplicaciones web. Cada directorio y archivo cumple un propósito específico en el proceso de desarrollo, desde la lógica de la aplicación hasta la configuración y los archivos estáticos. Comprender esta estructura es fundamental para trabajar de manera efectiva con el framework Rebel y también construir aplicaciones web robustas y escalables. Configurar el servidor web en Rebel es fundamental para el desarrollo eficiente de aplicaciones web en Go. Rebel proporciona herramientas y funcionalidades poderosas que permiten ejecutar, controlar y modificar fácilmente el entorno de desarrollo según las necesidades del proyecto. En esta lección, exploraremos cómo configurar el servidor web en Rebel y aprovechar al máximo sus capacidades. Aprenderemos a ejecutar nuestros proyectos en puertos específicos y entenderemos cómo configurar el servidor para adaptarlo a distintos entornos de desarrollo. Exploraremos también cómo modificar la configuración del servidor directamente desde el archivo app.conf, permitiendo ajustar aspectos como el puerto de escucha y otras opciones relacionadas con el servidor. Además, comprenderemos cómo utilizar la opción Watch en Rebel para supervisar los archivos del proyecto y reiniciar automáticamente la aplicación cuando se detecten cambios, facilitando el proceso de desarrollo y pruebas. Así que nada, vamos a ello. Nos encontramos en el proyecto de Visual Studio Code que tenemos que se llama Rebel Application. Recordemos que el repositorio general sería Frameworks Web en Go. Para ello entonces voy a guardar estos cambios. Puedo ir directamente acá en control de código fuente o bien puedo guardarlos desde terminal. Así que nada, como tengo GitHub Copilot, puedo automáticamente generar también algunos commits. Así que nada, tengo esta funcionalidad, confirmo y simplemente sincronizo cambios. De tal manera en que estos cambios ya se fueron al repositorio remoto en GitHub. Por lo tanto, ya puedo continuar trabajando sobre el proyecto. Bien, estamos acá. Ahora bien, ¿cómo hago para correr un proyecto en una ruta completa? Ya te explico cómo. ¿Recuerdas que te había mencionado el parámetro o flag-a? Que este sirve para poder levantar un nuevo proyecto dentro de un directorio o una ruta en específica. En este caso nos encontramos ubicados dentro de Frameworks Web en Go /Rebel, acá adentro. Por ende, si yo hago un Rebel new y le indico el parámetro a, puedo perfectamente crear una ruta como por ejemplo github.com, donde le indique mi usuario, por ejemplo, y luego Frameworks Web en Go /Rebel por ejemplo First App. Si yo hago Enter acá, también va a proceder a crear un directorio, pero ese directorio va a ser el final también. Va a crear todos los directorios y subdirectorios que le he indicado, pero el proyecto se va a llamar First App. En este caso podemos ir acá, github.com, y luego dice que va Gerson Martínez y luego continúa así con los siguientes directorios. Y finalmente llegamos hasta First App, que es donde nos lista nuevamente una estructura de directorios que pertenece al formato de Rebel. Bien, si esto lo quisiera correr, sería básicamente seguir la instrucción que me marca por acá. Si lo pruebo, entonces este nuevamente descarga todos los paquetes que necesita y luego está a la espera de que intente hacer una prueba. Bien, antes había mencionado de que teníamos este puerto que me generaba aleatoriamente. En este caso no lo hemos probado. Ahora lo podemos probar. Entonces vengo por acá y puedo indicarle ese puerto y dice que funciona perfectamente. Vuelvo a recargar y se envían las solicitudes. Pero ¿qué pasa cuando mando a llamarlo desde el puerto 9000? Si te fijas, este ahora dice Parsing Packages.
dice que está necesitando descargar algunos paquetes o bien de poder habilitar el proxy. Por ende, le hago clic donde dice volver a cargar y entonces ya carga sin ningún problema. Estas solicitudes se pueden hacer tanto de este lado como de este otro, por la cual ha funcionado. Bien, este fue un ejemplo de cómo utilizar ese flag-A de Rebel New para poder tener en cuenta cuando tú quieras ejecutar una aplicación en una serie de directorios y subdirectorios. Así que nada, volvemos acá. Voy a apartar esto un momento. Voy a dar Control C para cerrar el servidor web. En este momento ya no está corriendo porque lo he deshabilitado. Así que ahora procedemos a cómo ejecutar un servidor web en un puerto en específico, porque se está ejecutando tanto en un puerto aleatorio que me genera y a su vez en un puerto estático que al parecer ya ha seleccionado Rebel para utilizar, que es el puerto 9000. Pero en este caso, ¿qué pasa si yo lo quiero ejecutar sobre el puerto 5000? Bueno, será algo tan sencillo como aplicar un Rebel RAM. En este caso podemos indicarle que el puerto mediante el flag-P sea el 5000. Pero el 5000, ¿a qué aplicación? Ahora tengo dos. Tengo la que se encuentra en esta ruta bien larga y tengo también Rebel Application. Así que teniendo estas dos, puedo seleccionar básicamente Rebel Application. Así que hago Enter y entonces este también intenta nuevamente descargar los paquetes, recompilar y a su vez, ojo, que dice que está utilizando una aleatoria, pero el Rebel Proxy dice que está escuchando en el puerto 5000. Vamos a comprobar esto. Damos 9000 nuevamente y en este de 9000 dice que no llega a ninguna parte. Y en este otro, si te fijas, ha cambiado el puerto. Dice que es el 23602. Sin embargo, vamos a ir al puerto 5000. 5, Enter. Y aquí dice compilando, dice obteniendo paquetes. Y si se fijan, ya ha llegado. Por lo cual, esto está funcionando con el hecho de aplicar un -P de port, de aplicar un nuevo puerto. También se puede configurar el puerto desde un archivo de configuración. Recuerda que tenemos un archivo de configuración dentro del proyecto que está dentro del directorio conf que se llama app.conf. Así que en este proyecto Rebel vamos a poder navegar sobre estos parámetros que podemos utilizar. Por lo cual vamos a identificar lo que es http.port. Aquí dice que por omisión está utilizando el puerto 9000. Y este es el tema. Que por omisión utiliza este, pero aquí también lo podemos modificar. Y le podemos indicar perfectamente que funcione en el 5000. Dan un guardar. Y entonces, si yo intento levantar nuevamente la aplicación, pero ojo, sin necesidad de ponerle el -P5000, este tiene que entender de que ahora va a utilizar el puerto 5000 sin ninguna excepción. Así que doy Enter, nuevamente lo vuelve a levantar y si se fijan, acá va a cargar que dice que ahora está escuchando en el 5000. Esto lo comprobamos. Ahí vamos. Listo. Así que las solicitudes ya están llegando mediante el puerto 5000. Ahora bien, se puede desde Rebel también ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si puedo levantar una aplicación en el puerto 5000 y la segunda en el puerto 5001. Así que vamos a probar esto. Voy a poner pantalla completa y voy a cerrar un poco esto. Ahí. Cierro por acá. Cierro por acá. Voy a poner la terminal en grande. Y voy a dividirla. Voy a necesitar otro git bash. Por ende, aquí tengo uno y aquí tengo el otro. En el primero puedo aplicar a una primera aplicación, ¿no? Básicamente le puedo indicar que lo cree. Y le indico que la primera aplicación se llama First Application. Y le doy
Enter. Y luego recuerda de que para poder lanzar la aplicación con el servidor sería hacer un run. Entonces aplico esto y si te fijas aquí ya estaría corriendo la aplicación. Pero ¿qué pasa entonces? Si ahora hago un pwd, dice que estoy ubicado en Frameworks Web en Go, por ende voy a acceder a Rebel aquí directamente, perfecto, para que estemos en la misma línea, y dice que el primero ya está cargando, pero está cargando en el puerto 9000, tal y como sale acá. Entonces voy a irme al 9000 y dice que funciona perfectamente porque ya está haciendo la consulta y la solicitud ha llegado. Pero ahora bien, después esto lo quiero cambiar al 5000, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si levanto otra aplicación y le digo de que se llame Second Application? Entonces para poder lanzarlo, lo mismo sería hacer lo que me recomienda. Y entonces lo lanzo en el mismo punto. Pero aquí ya comenzamos a tener algunos inconvenientes. Dice que el listen está teniendo errores. ¿Por qué? Porque el puerto 9000 ya está ocupado. O sea, aquí está. Entonces, cuando hago la solicitud, ¿a quién se va a dirigir? Si se fijan, siempre se va a dirigir al primero. Porque es el primero el que ya se encuentra configurado y ha tomado antes ese puerto. Por ende, otra aplicación no lo puede tomar. Entonces, bien, voy a hacer las modificaciones. Vamos a hacer control C por acá y control C por acá. Vamos a hacer una limpieza. Listo. Y dentro de esto vamos a modificar estos puertos. Entonces, voy a hacer un Rebel RAM, pero le voy a indicar que esto me lo lance en el puerto 5000, que sería la primera aplicación. Y la segunda, que me lo lance en el puerto 5001. Lo tendríamos ahí. Entonces esto ya comienza a cargar. Y si ahora volvemos a hacer la prueba, entonces le indicamos que este va a ser en el 5000, estaría respondiendo el primero. Y si nos llevamos esto y le decimos que el siguiente va a ser 5001, estaría entonces cargando el segundo, que estaría aquí abajo. Y entonces si hago una solicitud del 5001, carga el de la derecha. Ahí está. Perfecto. Y si hago solicitud en el 5000, carga el de la izquierda. Estupendo. Significa que funciona perfectamente. Bien. Ahora, tengo los mismos resultados y esto no me gusta. Porque a nivel de página web, aquí me dice it works, o sea, funciona, pero quiero que aparezca un texto distinto. Por ende, vamos a hacer una pequeña modificación dentro de la interfaz. Entonces, vamos a bajar un poco la terminal. Aquí, perfecto, para buscar un archivo o un par de archivos en sí. Vamos entonces a la primera aplicación, que sería First Application. Esta, vamos a ir directamente al directorio app, luego views y luego app y llegamos a index.html. Y acá entonces me dice it works, o sea, funciona. Entonces aquí le puedo indicar que este es First App, la primera aplicación. Y luego simplemente guardo. Ahora cierro por acá y me voy a la segunda aplicación y un poco lo mismo. Así que me voy a ir a index y aquí le voy a indicar, en vez de First App, le voy a indicar Second App. Hasta el punto en que ya guardé esto. Bien, ¿qué pasará si, sin necesidad de cerrar el servidor web de cada uno, recargo directamente en la página? Uno me dice First App corriendo y el siguiente me dice Second App corriendo. Lo que significa que esto ya está tomando los cambios directamente. Así que bien, corre perfectamente en el puerto 5000 como en el 5001. Ahora bien, vamos a este punto del por qué está corriendo los cambios sin necesidad de reiniciar esto. Así que no sé si te has preguntado si Rebel puede recargar de forma automática el servidor si encuentra algún cambio de desarrollo. La respuesta la has encontrado muy fácil, es sí. Pero, ¿qué es lo que está detrás que hace esto? Rebel vigila su proyecto y permite la recarga en caliente de varios tipos de fuentes. Para eso vamos a buscar la opción Watch dentro del fichero de configuración. Por ende voy a cerrar esto que se encuentran acá, estos HTML, y vamos a irnos directamente a conf. Voy a cerrar por acá y en conf podemos encontrar
que en app.conf voy a filtrar rápidamente mediante watch. Aquí me dice que se encuentra su valor a true. La opción watch en este fichero controla si Rebel debe monitorear los archivos del proyecto para cambios y reiniciar automáticamente la aplicación cuando se detectan dichos cambios. Cuando el valor de watch está configurado como true, que es en este caso, Rebel estará en modo de vigilancia, o sea, en watch mode. En este modo, Rebel supervisa continuamente los archivos de la aplicación en busca de cambios. Si detecta que un archivo ha sido modificado, por ejemplo, un archivo de código fuente, un archivo de plantilla HTML o un archivo de configuración, tal y como lo hemos hecho antes nosotros, pues esto es útil durante el desarrollo, ya que permite una experiencia de desarrollo más fluida y eficiente, ya que los desarrolladores pueden ver los cambios reflejados en la aplicación de inmediato sin tener que reiniciar manualmente el servidor. Por otro lado, si el valor de watch se establece como false, Rebel no supervisará los cambios en los archivos y la aplicación no se reiniciará automáticamente cuando se realicen modificaciones dentro del código. Esto puede ser útil en entornos de producción donde no se desean reinicios automáticos de la aplicación. Así que si cambiamos a false y comprobamos que no funciona el monitoreo, por supuesto, vamos a hacer ese cambio y le indicamos false. Así que en este caso particular voy a hacer un control C y control C. Voy a volver a levantar la aplicación, tanto para uno como para otro. Ya que lo he levantado, ahora voy a hacer un pequeño cambio dentro de Views, App, Index. Y dice que ahora mismo dice First App. Y le vamos a indicar número 1, guardo. Y si me voy a First App, recargo, esto no existe. ¿Por qué? Porque ahora Rebel sabe de que está deshabilitada la opción de Watch. Por ende, nos conviene de alguna manera dejarlo mejor habilitado en True en el caso de que estemos en un punto de desarrollo. Así que más abajo podríamos encontrar también un Watch Mode o el modo de vigilancia. En este caso encontramos una opción que ella tiene un valor, que es Eager. Eager significa que el servidor empieza a recompilar la aplicación cada vez que cambian los archivos de la aplicación. Así que si encontramos también otro valor, aparte de Eager, es Normal. En este caso el servidor recompila con una petición, por ejemplo, una actualización del navegador. Así que nada, no voy a hacer las modificaciones acá para que también te aventures a poder hacer las modificaciones y pruebas pertinentes. Además, no sé si lo habrás notado, en el navegador aparece algo muy interesante y en este caso es el modo de desarrollo. Si podemos ver, acá aparece una viñeta o una flecha señalando hacia la izquierda, por lo cual si hacemos clic aquí, nos aparece el modo depuración, por lo cual esto todavía está en el modo desarrollador activado. ¿Cómo puedo saber eso? Pues nada, busco, básicamente voy a filtrar dentro de mode.dev, en este caso dice false, pero este especialmente dentro de watch es como está false en este momento y realmente esto funciona cuando está true. Cuando esté false, entonces quiere decir que esto no debería de aparecer. Ok. Por ende, si volvemos a activar esto, va a aparecer el botón. O sea que si está true, va a aparecer la viñeta y si está false, no va a aparecer. En conclusión, al comprender estas configuraciones, podemos adaptar el entorno de desarrollo según nuestras necesidades específicas. Así que te invito a seguir explorando y configurando el servidor web en Rebel para aprovechar al máximo este poderoso framework de desarrollo web en Go. En esta lección nos sumergiremos en el uso de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en una aplicación web desarrollada con Rebel. La combinación de plantillas dinámicas y contenido estático es esencial para crear interfaces de usuario atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web. Aprenderemos cómo incorporar las bibliotecas Bootstrap y jQuery en un proyecto Rebel para mejorar la apariencia y la profundidad de nuestra aplicación web. Exploraremos cómo crear y utilizar plantillas HTML en Rebel para generar contenido dinámico y personalizado en nuestras páginas web.
Además, vamos a comprender cómo pasar datos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML y cómo renderizar estos datos dinámicamente en la interfaz de usuario de nuestra aplicación web. Así que vamos al tiempo de práctica. Así que bien, vamos a hacer un poco de limpieza, porque antes teníamos todo esto abierto, teníamos un servidor aquí corriendo, teníamos otro por acá, así que voy a comenzar a eliminar algunos proyectos que he ido creando para que solamente nos quedemos con uno. En este caso nos vamos a quedar solamente con Rebel Application. Para ello entonces hago un pwd para saber dónde estoy ubicado. Dice que estoy en Rebel y dentro de Rebel entonces voy a hacer un rm-rf first application. También voy a decirle second. Enter. Y a su vez voy a indicarle github.com. Por ende, ya nos quedamos simplemente con Rebel Application. Estupendo. Ya que estamos con ahora vamos a crear y utilizar plantillas. Así que en el controlador correspondiente voy a proceder a pasar algunos datos a la plantilla y renderizarla. Entonces nos vamos a Rebel Application, a directorio app, controllers, app.go, y este sería nuestro controlador. Bien, en este controlador voy a pasarle dos datos, en este caso un título y un mensaje. Para ello entonces puedo hacerlo perfectamente directamente en esta función que es index, y en index, ya que se le pasan todos estos parámetros, entonces voy a crear un mapa de datos donde le voy a llamar datos. Entonces le digo igual a un map directamente de esta manera, y entonces aquí le voy a pasar lo que son los valores, y en este caso le voy a decir title, y en título le voy a indicar página de inicio, así directamente. Voy a pasar un segundo valor que sería message, y aquí le voy a indicar un hola desde Rebel, tal cual. Perfecto. Y aquí cierro de esta manera. A fin de cuentas ya tengo datos acá. Bien, voy a pedir ahora mismo que haga un render y que pase datos como parámetro. Así que bien, ya que tenemos esto, ahora procedemos a ir al directorio de vistas. Y las vistas se encuentran dentro del directorio views. Y entonces acá vamos a identificar index.html, que es este. Así que voy a abrirlo en dos partes. Hacer más grande es esto. Cierro acá, así que con el fin ya puedo ver mi controlador y a su vez el HTML. Voy a bajar esto acá también. Estupendo. Creo que acá se puede observar perfectamente. Aquí me dice que todo está funcional y a su vez, si lo comenzamos a analizar, dice que comienza a aplicar un título y este título es home, tal cual. Por ende, para no chocar con esto, lo voy a poner esto en español, título y mensaje, tal cual, de esta manera. Bien, ya que lo tenemos de esta manera, aquí habilita una nueva variable, title, con el valor home. Y a su vez están invocando la plantilla header HTML. Si me pregunta dónde está header HTML, se encuentra acá. Luego este sería como el body del proyecto y finalmente termina con footer.html, que es el que se encuentra por acá. Bien, desde este punto, ¿cómo mando a llamar estos datos, tanto título como mensaje? Por ende, sería tan sencillo como venir y aplicar que en vez de este it works, mande a buscar directamente a datos.título de esta manera, y que en el párrafo también mande a mostrar mensaje de esta manera. A fin de cuenta de que si yo trato de correr este servidor, sería un Rebel RAM y le voy a aplicar Rebel Application. Hago Enter y entonces este ya está corriendo. Bien, en el navegador puedo observar esto. Recuerden de que a este en especial
se le habilitó el puerto 5000 en vez del 9000. Por lo cual entonces aquí tenemos el localhost en el 5000 y si recargo, ojo, está haciendo la solicitud, recargamos de nuevo y este dice página de inicio, hola desde Rebel. Y en efecto, esto aparece porque en principio, desde acá se le mandó la información y desde acá se recibió y se imprime de esta manera. Así que esto ya nos está quedando funcional. Ahora bien, ¿qué pasaría si intento modificar lo que son las librerías como Bootstrap y jQuery? ¿Por qué hago esta consulta retórica? ¿Por qué? Precisamente porque si observamos el proyecto desde Rebel, en automático ya nos genera estos scripts. Venimos a CSS y venimos a JS. Aquí están. Pero nos genera una versión que podemos llamarle deprecada o podemos llamarle tradicional. Ya no está tan actualizado. Por lo cual a mí me encantaría poder actualizar estas librerías. En fin, ¿cómo procedemos a hacer eso? Bueno, desde el navegador puedo hacer una búsqueda y aplicar directamente la búsqueda como Bootstrap. Y a Bootstrap, vamos a maximizar esto, puedo encontrar que está la versión 4.6 también disponible, aparte de la 5, y la versión 4.6 está más que bien. Por lo cual, ¿qué tendría que hacer para poder obtener esta librería? Es tan sencillo como irse y darle clic al botón Download, listo por ahí, y luego voy a descargar este que dice Compile CSS y JS. Por ende, hacer clic en el botón Download y este va a proceder a bajar el proyecto Bootstrap 4.6.2-dist de esta manera. Así que bien, vamos a revisar este proyecto que se encontraría en descargas. Lo tenemos por acá. Voy a descomprimirlo. Listo por ahí. Lo tenemos. Si se fijan en dist tenemos CSS, todos sus ficheritos, y a su vez en JS tenemos todos sus ficheritos. Bien, esto que está descompreso acá, voy a llevármelo, voy a trasladarlo al proyecto que tenemos actualmente en ejecución. Voy a probar primeramente con los CSS. Me los voy a llevar todos, aunque en realidad solo necesito dos archivos. Así que voy a tomar los CSS y los JS y voy a ir al proyecto y desde acá voy a decirle de que me muestre dónde se encuentra este directorio. Así que le digo que me lo muestre. Así que llego a Public y acá doy pegar aquello que copié y como pueden observar ya tengo esa información acá. Entonces ya lo tenemos colocado dentro del proyecto, por lo cual ahí vamos bien. Bien, ahora voy a proceder a buscar jQuery. Y jQuery sería básicamente reutilizar la búsqueda por acá e indicarle jQuery de esta manera. Vamos a ir acá y aquí tenemos el botón Download jQuery. Por ende hago clic aquí y aquí podemos elegir básicamente la primera opción, que sería aquí Download the Compressed Production jQuery. Así que le hacemos a clic aquí y este no me descarga el archivo en sí, sino que me muestra el contenido JS, por lo cual tengo que guardarlo. Así que con un control S vamos acá y le indicamos dónde lo quiero guardar. En este caso particular estábamos dentro de Documents y estábamos en el repositorio, pero voy a tirarlo directamente en Download para después de ahí simplemente moverlo. Bien, voy a llegar hasta el punto y entonces voy a proceder a copiar este JS, llego al proyecto directamente y acá se pueden observar tenemos JS y acá lo puedo pegar, así como está este en su versión anterior, puedo pegarlo acá en la 3.7.1 y esto sería todo realmente. Así que ya lo tenemos por ahí. Vuelvo al proyecto y en el proyecto vamos a invocar estos archivos estáticos de Bootstrap. Por ende, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un archivo que se llama header.html. Aquí normalmente se van a poner las cabeceras y en footer se van a poner todo lo que viene siendo archivo JavaScript.
Sin embargo, vamos a ver cómo está estructurado este header. Vamos a ello. Tenemos header.html, cierro esto por acá, y en el header dice que está invocando de hecho el jQuery JS, también el Bootstrap de esta manera, y también los CSS. Por lo cual, si acá busco, dice que este simplemente se llama Bootstrap CSS o Bootstrap Min CSS, que son los que podemos ocupar. A su vez también Bootstrap JS o si no bootstrap.min.js. Bien, vamos a utilizar los min, que son minificados. Para ellos entonces decimos que este para CSS lo tenemos de esa manera. Y también como el otro Bootstrap lo tenemos con el min de esta manera. Y por último el jQuery tendría que variar la versión. La versión sería 3.7.1. Siempre .min.js. Así que guardo. Y ya tengo modificado este fichero. Básicamente no hay que modificar nada más. Por lo cual ahora lo que toca es buscar lo que es el footer, como para poder encontrar qué cambios podemos obtener ahí. Así que bien, podemos observar que el index, ahí está. En este caso ya están agregados los archivos necesarios. Por ende, si busco dentro del navegador todo aquello que me diga que ha cambiado algo, sería acá, recargo, y este está haciendo nuevamente la consulta al puerto 5000. El servidor no lo he quitado, por lo cual sigue por acá. Pero si lo busco nuevamente, volver a cargar, aquí se ha desconfigurado algunos estilos. Esto es totalmente normal porque se ha cambiado la versión del Bootstrap. Bien, ¿cómo mejoramos esto? Vamos a mejorarlo. Vamos a ponerle un poco de Bootstrap actual. Bien, dice que acá tenemos un Jumbotron, lo cual me parece bien. Sin embargo, este estilo está un poco de más. ¿Por qué? Porque existen diferentes clases, como por ejemplo background, info, y a su vez le digo que el texto sea blanco. Bien, aquí tenemos un row, lo cual me parece bien. Sin embargo, voy a separarlos en dos row. Entonces le voy a indicar row de esta manera y tengo dos. Bien, aquí voy a utilizar un h1 y en este h1 voy a ponerle una clase llamada display-4 para identificar lo que es el mensaje. Entonces, en el mensaje bien puedo utilizar un h1, sino un párrafo, tal y como se venía aplicando de esta manera, y este sería el dato. Guardo por acá y acá tengo nuevamente el título, que es lo que necesito. En este caso un h1 aquí me viene bien. Entonces acá le puedo dar también una clase con display. En vez de 4 le voy a indicar que sea 1 para que sea más grande. Y lo tenemos de esta manera. Bien, ¿qué otra cosa podemos checar? Creo que por ahí ya pudiéramos haberle aplicado algunas cosas de Bootstrap 4.6. Así que voy nuevamente al navegador, recargo y en efecto ya tenemos una mejor vista. Así que ahí puedes observar que las solicitudes a los nuevos ficheros pues son correctas. ¿Qué más podemos hacer para validar esto? Bueno, vamos a ver el código fuente, vamos a hacer un clic derecho, vamos a hacer inspeccionar. Y en inspeccionar nos vamos a Network. Y desde Network, al momento de cargar esto, aquí me indica de que está cargando jQuery 3.7.1 y a su vez está cargando esta nueva versión de Bootstrap y de Bootstrap JS, tanto como CSS también. Así que, al dominar el uso de plantillas y la carga de contenido estático en Rebel, podremos construir aplicaciones web más dinámicas y atractivas para nuestros usuarios. Estas habilidades son fundamentales para crear interfaces de usuarios atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario final. En esta lección exploraremos cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla para crear una interfaz de usuario dinámica y atractiva. Vamos a aprender a descargar e integrar plantillas de Bootstrap en una aplicación Rebel, permitiendo mejorar la apariencia y la experiencia del usuario. Además, comprenderemos cómo pasar datos dinámicos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML,
lo que nos permite personalizar el contenido en función de las necesidades de la aplicación. Además, vamos a explorar técnicas para poder modificar y personalizar las plantillas Bootstrap adaptadas a las necesidades específicas de la aplicación, agregando funcionalidades y mejorando la usabilidad de la interfaz de usuario. Bien, vamos a ello. En la página de Bootstrap podremos encontrar algunas plantillas para poder utilizarlas. Para ello, nos ubicamos en la página oficial y hacemos clic en la versión 4.6. Recuerda que aquí está la versión. Bien, además de ello, vas a hacer clic donde dice Download y te llevará a esta página. Y en esta página, si bajamos un poco más, podemos encontrar que hay ejemplos. Y esos ejemplos tenemos un enlace en los cuales, si navegamos entre ellos, podemos seleccionar cualquiera de los que aparecen acá. Sin embargo, seleccionaré Bootstrap. O sea que lo que intento poder correr desde Rebel tendrá que ser esta interfaz. Así que nada, vamos a ello. Para ello entonces vamos a dar clic donde dice Download Examples. Vamos a descargar los ejemplos. Bien, vamos a irnos especialmente a la carpeta Downloads y acá vamos a descomprimir lo que son estos ficheros para poder utilizar especialmente el que necesitamos, que sería Download. Sería Dashboard. Entonces entramos a Dashboard, dice que tenemos tres ficheritos. Tenemos uno CSS, uno JS y tenemos el index. Entonces esto vamos a copiarlos. Bien, me los voy a llevar directamente al directorio que tenemos del proyecto. Para ello entonces voy a ir directamente a Visual Studio Code y desde acá, que es el repositorio donde está Framework Web Go, directorio Rebel, nuestra aplicación llamada Rebel Application, entonces nos ubicamos en Public. Y acá vamos a distribuir estos archivos. Dashboard debe de ir a CSS y Dashboard JS a JS especialmente. Listo ahí. Bien, y lo que es el index que tenemos en descargas, entonces este lo vamos a arrastrar al editor de código. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ahí tenemos una copia. Entonces este es el contenido que tiene ese archivo Dashboard, o bien lo que contiene el diseño de Dashboard HTML de Bootstrap. Ok, y vamos ahora a incorporar todo este diseño dentro de nuestro servidor web. Para ello entonces, en nuestra aplicación, puedo cancelar o no lo que es el servicio web. Sin embargo, lo voy a dejar por ahí un momento. Así que voy a abrir dos partes, donde en la parte derecha se encuentra el index y en la parte izquierda vayamos haciendo las modificaciones pertinentes. Por ende, lo primero que vamos a modificar va a ser header. Y en header, entonces acá vamos a modificar algunos puntos clave. En este caso sería agregar lo que sería los CSS y también el JavaScript, tanto de Dashboard. Entonces para ello voy a agregar Dashboard CSS. Voy a tomar por referencia lo que es el Bootstrap y aquí en vez de esto voy a indicarle Dashboard de esta manera y guardo. Y por supuesto vamos a checar si necesitamos algo más que tener por acá. En este caso voy a voltear a ver lo que es el index HTML y dice que por acá este agrega lo que es el Bootstrap y también tiene este estilo. Vamos a copiar el estilo este para tenerlo también cercano acá y le vamos a decir que lo quiero tener dentro del head. Esto, o sea, por acá está bien. Listo ahí. Creo que también manda a llamar Dashboard CSS, lo cual nosotros ya nos hemos adelantado un poco y lo hemos agregado. Lo voy a agregar abajo de Bootstrap, lo cual está bien. Así que lo demás que se encuentra dentro de Body, este nav y demás, ya sería el código que faltaría poner en el index HTML especialmente. Si se fijan, acá ya está la etiqueta Body, por lo cual no tengo que copiar esta. Entonces voy a tomar nav y me voy a ir hasta el final, hasta este último div que se encuentra acá. Bien, copio hasta este div y entonces ahora me voy a index acá y sería básicamente reemplazar lo que tenemos por acá. Por ende entonces voy a tomar header y voy a finalizar con el otro header y acá
pego directamente lo que copié de la plantilla. Ya que tenemos esa información, ahora vamos a tocar footer HTML. ¿Por qué? Porque todavía no hemos agregado el JS de dashboard. Y lo más seguro, si te puedes ver, acá aparece dashboard JS. También agrega el feeder min.js y el chart también, que son elementos, son recursos que no he descargado y no he puesto de forma estática, por lo cual este lo manda a llamar de forma directa a la web. También utiliza jQuery. En este caso vamos a utilizar el que ya tenemos instalado acá, que se vendría siendo este. Y para ello entonces me voy a llevar estos scripts que están acá. Así que copio y me voy a footer HTML. Dentro de footer HTML, que debe estar arriba, vamos a agregar esta información. Esta información la voy a agregar debajo por acá, más o menos. Y el dashboard JS, esto sí hay que corregirlo, porque no se va a poder llegar directamente. Entonces voy a ir a header para más o menos buscar cómo sería el estándar para poder agregar un JS. Si se fijan, sería /public /JS. Por ende, esto sería tan sencillo como irme nuevamente al footer y antecederle esta información. Y listo, ahí lo tendríamos. Ahora, el jQuery también se puede manipular, por lo cual es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el jQuery que tenemos previamente instalado y es el que se va a ocupar. Bien, entonces ya que tenemos dashboard, tanto el jQuery que aparece en el header, vamos a ver por acá, aquí está, ya está señalado, lo cual no tenemos que volver a ponerlo, así que ya está puesto. Bien, creo que esto sería todo. Básicamente no tienen mucho más lo que es la plantilla para poder probar que esto realmente funciona. Así que nada, voy a ir al navegador, vamos a recargar la información que se encuentra por acá, damos nuevamente a ejecutar. Y como pueden observar, ha cargado perfectamente lo que es la plantilla. Así que aquí está. Muy bien, me gusta. Ahora bien, un último retoque nada más para pasar ahora y actualizar con datos dinámicos lo que es el título de la página y a su vez también alguna información. Por ejemplo, en company name, cómo cambiar eso, cómo mejorar eso. Así que nada, vamos allá. Fíjate que el título aquí dice home simplemente. Y si nos vamos al código, encontramos que en index, no sé si lo recuerdas, aparece acá un title. Y ese sería el home que aparece ahí. Y si yo no le quiero poner home y le quiero poner Rebel Application, guardo y reviso por acá, en efecto ya lo recarga y aparece como Rebel Application. Eso es genial. Así que ahora voy a ir al controlador a agregar un nuevo dato, que ese sería company name. El controlador está acá. Y acá voy a modificar esto y le vamos a indicar un company name de esta manera. Y el nombre de la compañía va a ser Rebel Application, tal cual. Ahora copio esto, porque esto se va a renderizar. Y me voy a ir al index especialmente. Y aquí aparece el company name. Recuerda que esto lo vamos a modificar de una manera tal en que aparece de esta manera y le decimos datos.company name. Y de esa manera va a tener que mostrar lo que dice Rebel Application en esta parte. Así que vamos a revisar esto. Aquí tiene que cambiar. Y en efecto, ahí está. Rebel Application, lo cual significa que ese dato ha sido modificado y está muy bien. Hemos aprendido cómo adaptar una plantilla de Bootstrap a una aplicación Rebel y cómo incorporar datos dinámicos en dicha plantilla. Todo esto para crear una experiencia de usuario interactiva y personalizada. Esta combinación de diseño receptivo y contenido dinámico es fundamental para crear aplicaciones web modernas y atractivas con el gran Rebel. Rebel es un framework web de alto rendimiento para Go que simplifica el proceso de desarrollo de aplicaciones web. Además de su enfoque en la velocidad y la productividad, Rebel ofrece una variedad de funcionalidades y características que hacen que el desarrollo de aplicaciones web en Go sea aún más atractivo y eficiente.
En esta clase exploraremos algunas de las características más destacadas de Rebel y cómo pueden beneficiar a los desarrolladores en sus proyectos. También necesitamos comprender las funcionalidades principales de Rebel y cómo pueden mejorar el proceso de desarrollo de aplicaciones web en Go. Además de explorar las características avanzadas de Rebel, como la recarga automática, la seguridad integrada y el soporte para base de datos ORM para construir aplicaciones web robustas y seguras de manera eficiente. Además encontramos que dentro de las funcionalidades y características, Rebel sigue una estructura de directorios convencional que facilita la organización del código y el desarrollo colaborativo. Con una estructura clara y coherente, los desarrolladores pueden encontrar fácilmente los archivos relacionados con modelos, vistas, controladores y otros componentes de la aplicación. Una de las características más destacadas de Rebel es su capacidad de recarga automática. Los cambios en el código se reflejan automáticamente en la aplicación sin necesidad de reiniciar el servidor. Esto agiliza significativamente el proceso de desarrollo al permitir a los desarrolladores ver los resultados de sus cambios de inmediato. Además, Rebel ofrece un sistema de enrutamiento intuitivo y fácil de configurar. Los desarrolladores pueden definir rutas de URL de manera clara y concisa, lo que facilita la navegación por la aplicación y el acceso a diferentes partes de la misma. El framework admite varios motores de plantillas, como GoTemplate, Handlebars y otros. Esto permite a los desarrolladores crear vistas HTML dinámicas de manera eficiente, separando la lógica de presentación del código de aplicación. Rebel proporciona funciones integradas para validar datos de formularios y otros datos de entrada. Esto ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de los datos al tiempo que simplifica el manejo de errores y la presentación de mensajes de validación al usuario. Con su soporte integrado para el mapeo objeto relacional ORM, Rebel facilita la interacción con bases de datos SQL y no SQL. Los desarrolladores pueden ya realizar operaciones CRUD, tanto crear, leer, actualizar, eliminar, de manera sencilla y eficiente, sin tener que preocuparse por detalles de bajo nivel. En cuanto a la seguridad integrada, Rebel incluye características de seguridad como protección contra ataques CSRF o XSS, que en principio el CSRF significa Cross-Site Request Forgery y XSS es Cross-Site Scripting. Esto ayuda a proteger las aplicaciones web contra vulnerabilidades comunes y garantiza la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios. El framework ofrece soporte para la internacionalización y la localización, lo que permite desarrollar aplicaciones web multilingües y adaptadas a diversas regiones y culturas. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones que sean accesibles y amigables para usuarios de diferentes partes del mundo. Con estas funcionalidades y características, Rebel se destaca como un framework web potente y versátil para el desarrollo de aplicaciones web en Go. Su aplicación o su enfoque en la productividad, la simplicidad y la seguridad lo convierte en una opción ideal para desarrolladores que buscan crear aplicaciones web robustas y escalables. Al aprovechar estas características y perseguir los objetivos adicionales, los desarrolladores pueden acelerar el proceso de desarrollo de sus proyectos y ofrecer experiencias web excepcionales a los usuarios. Felicidades por completar el curso de desarrollo web con el framework Rebel en Go. Has completado con éxito este emocionante viaje de aprendizaje, donde has adquirido las habilidades esenciales para convertirte en un desarrollador web competente con el framework Rebel de Go. ¿Y qué hemos aprendido? Hemos configurado nuestro entorno de desarrollo, donde instalamos las herramientas necesarias y configuramos Rebel para comenzar a programar.
Además, creamos y ejecutamos servidores Rebel, donde ejecutamos tales servidores localmente para probar nuestras aplicaciones. A su vez, también diseñamos rutas y manejamos peticiones HTTP, donde estas rutas por distintas secciones de la aplicación las hemos manejado y también gestionamos las solicitudes de los usuarios. Además de ello, hemos construido interfaces de usuario con plantillas y a su vez desarrollamos aplicaciones web dinámicas. Felicidades por tus logros. Como próximos pasos, ahora que has decidido o has sentado las bases, te invito a dar los siguientes pasos en tu viaje como desarrollador web con el framework Rebel de Go. Y te doy estos 5 pasos. Explora proyectos de código abierto. Busca ejemplos de aplicaciones web desarrolladas con Rebel en GitHub y otros repositorios de código abierto. Analiza el código fuente, aprende de las mejores prácticas y contribuye a proyectos que te interesen. Por supuesto, construye tu propio proyecto. Pon en práctica tus habilidades creando tus propios proyectos de aplicaciones web. Comienza con proyectos sencillos y aumenta gradualmente la complejidad a medida que adquieres más experiencia. Contribuye a la comunidad Rebel. Únete a la comunidad de Rebel en línea y participa en foros, grupos de discusión y eventos. Comparte tus conocimientos, ayuda a otros desarrolladores y aprende de las experiencias de la comunidad. Mantente actualizado. Sigue las últimas noticias y avances en el ecosistema de Go y Rebel. Lee blogs, artículos y asiste a conferencias para estar al día con las nuevas tecnologías y tendencias. Y por último, especialízate en un área de interés. A medida que profundices en tu experiencia con Rebel, puedes explorar áreas específicas sobre desarrollo en backend, desarrollo en frontend, seguridad web o rendimiento de aplicaciones. En este curso es solo el comienzo de tu viaje, el viaje en el desarrollo web con Go. Recuerda que el aprendizaje continuo es clave para el éxito en el mundo del desarrollo web. No dudes en seguir explorando, experimentando y ampliando tus conocimientos. Mucho éxito en tus futuros proyectos.